Bueno, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de las hernias del diafragma, ¿no? Un poquitito para recordar un poco la anatomía, ¿verdad? El diafragma es una estructura que, como saben, ¿verdad? Separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal en una estructura musculotendinosa con sus varias porciones. En el medio se observa el centro frénico y después tiene las porciones musculares, la porción external, la porción costal y la porción vertebral. Tiene entre estas partes del diafragma, tiene algunos orificios importantes por donde pasa la vena cava inferior, por donde pasa el esófago, por donde pasa la aorta, que son los hiatos entonces principales del diafragma. Tiene también algunos puntos débiles hacia la región external. Tenemos donde se inserta la porción external y donde se inserta la porción costal. Existen un pequeño espacio que estamos viendo aquí, que es el hiato de la raíz, por donde pasan los vasos epigástricos, ¿verdad? Esto es un punto débil, digamos, por llamarlo así, y también atrás, donde se une la porción vertebral con la porción costal, existe también, digamos, un pequeño punto débil en el diafragma. Estos puntos, ¿verdad? Débiles, después, como vamos a ver a continuación, estos puntos, a través de estos puntos débiles, entonces pueden localizarse algunas de las hernias que vamos a ver a continuación. En esta región, las hernias de Morgani, y en esta región las hernias de Botz-Nalet. Aquí en esta región, por donde pasa, donde se encuentra el hiato esofágico, entonces también el otro sitio donde se pueden localizar las hernias del diafragma. Ahora, entre estas tres que estamos citando ahora, esta sería la más común, que son las hernias del hiato esofágico. Entonces, las herniaciones en el diafragma, ¿verdad?, se pueden producir en esos sitios débiles que estuve citando, ¿verdad?, o a través entonces de el hiato esofágico, ¿no? También pueden producirse las hernias traumáticas, ¿verdad?, que pueden localizarse a cualquier nivel del diafragma donde haya ocurrido algún tipo de trauma, como vamos a ir viendo a continuación. Estas hernias, estos puntos débiles o estos defectos, entonces, que se pueden encontrar, entonces producen las hernias, cuya consecuencia sería el paso de estructuras, ¿verdad?, del abdomen hacia el tórax, ¿verdad?, por una cuestión entonces de presión, ¿eh? Entonces, las estructuras del abdomen van hacia el tórax. Bueno, entre las más comunes de estas hernias, entonces tenemos a las hernias del hiato esofágico, entonces, que se producen a nivel justamente del hiato esofágico, por donde el esófago pasa del tórax hacia el abdomen. Y en esta región
donde pasa entonces el esófago con los nervios vagos, entonces pasan del tórax hacia el abdomen. Estas hernias del hiato esofágico es la hernia diafragmática más frecuente, quitándole un poco de entre estos a la hernia diafragmática traumática, para que está también aumentando ya hace varios años su frecuencia por los traumas, generalmente accidentes y heridas que pueden producirse a ese nivel. Entonces, las hernias del hiato esofágico generalmente se presentan más en mujeres y su máxima incidencia aparece después de los 50 años. A nivel del hiato esofágico, tenemos nosotros la presencia de un ligamento frenoesofágico donde se unen las fascias torácicas y abdominal a esa región. En esa región, entonces, existe un ligamento que se llama frenoesofágico, y entonces la hernia en el hiato esofágico entonces se presenta cuando hay un defecto o una laxitud, ¿verdad?, de esta membrana frenoesofágica. Entonces va a producir eso la protrusión del estómago, ¿verdad?, a través del hiato esofágico del diafragma. Las hernias del hiato esofágico se dividen en 4 tipos. Tenemos a las hernias por deslizamiento, las que son de tipo 1, las hernias tipo 2 son las paraesofágicas, y las hernias del tipo 3 son las hernias mixtas, y las del tipo 4 que puede incluir a otros actos, otros órganos. Vamos a ver a continuación. Las hernias del tipo 1, o las hernias por deslizamiento, entonces ocurren cuando existe entonces una laxitud de esta membrana frenoesofágica que se encuentra intacta, ¿verdad?, pero esa laxitud, ¿verdad?, entonces va a permitir que el esófago, ¿verdad?, y la unión gastroesofágica entonces pueda reintroducirse o introducirse a través del hiato esofágico en dirección al tórax. Esta unión, la unión gastroesofágica, se va a encontrar por arriba del diafragma, en la forma más frecuente de las hernias hiatales, y también se asocia bastante con el reflujo gastroesofágico, y generalmente son asintomáticas, son un 5% son sintomáticas, y muchas veces puede ser un hallazgo accidental encontrarse con esta patología justamente en busca de otras. Entonces nosotros tenemos la hernia tipo 1, la hernia hiatal, entonces por deslizamiento. Aquí tenemos entonces donde vemos que la unión gastroesofágica entonces se encuentra por arriba. Estamos viendo aquí entonces el diafragma, para aquí el orificio o el hiato esofágico, y vemos como la unión gastroesofágica entonces se encuentra entonces por arriba del nivel del diafragma hacia el tórax, cuando esto normalmente la unión gastroesofágica tiene que estar en el abdomen, en donde termina el esófago y comienza el estómago. La hernia tipo 2 es la paraesofágica, y esta generalmente sí existe ya un defecto en la membrana entonces frenoesofágica. Entonces permite, el defecto es realmente un defecto y es mayor,
Entonces, permite entonces la protrusión del peritoneo en forma paralela al estómago, al esófago, incluso partes del estómago, entonces puede ir entonces hacia el tórax. En este caso, esta unión gastroesofágica que vamos a ver aquí, que estábamos viendo ahora, en este caso la unión se va a encontrar dentro del abdomen, pero el estómago es lo que protruye a través entonces de ese orificio hiatal. Entonces tenemos nosotros aquí que la unión gastroesofágica se encuentra en su nivel. Tenemos entonces el diafragma, la unión gastroesofágica se encuentra normalmente, pero aquí vemos entonces que una parte del estómago, generalmente entonces la curvatura, parte de la curvatura mayor entonces del estómago se encuentra hacia el tórax, ¿no? Entonces esa es la del tipo 2. En esta imagen estamos viendo claramente entonces cómo la unión gastroesofágica permanece en su sitio abdominal, y lo que vemos es una protrusión entonces de parte del estómago por el hiato esofágico. La hernia tipo 3, es una combinación, una hernia mixta, entonces es una combinación de los tipos 1 y 2. Es más frecuente que la del tipo 2, si estuvimos diciendo, bueno, las hernias tipo 1 o por deslizamiento es la más común. La del tipo entonces 3, una asociación de las tipo 1 y 2, entonces es más frecuente que solamente la del tipo 2. Entonces, en este caso vamos a tener una herniación. Vamos a observar que tanto la unión gastroesofágica como una parte del estómago entonces se encuentra entonces hacia el tórax. En este caso, entonces vemos aquí como los dos componentes, tanto entonces la unión gastroesofágica como una parte del estómago, entonces se encuentran hacia el tórax, ¿no? Y las del tipo 4, que son muy raras, ¿verdad? Es cuando otros órganos, ¿no?, además del estómago, entonces pueden herniarse, pueden introducirse y dirigirse hacia el tórax, ¿verdad? Pueden contener epiplón, colon, vaso, y por supuesto, por eso, ¿verdad?, existe un mayor riesgo de complicaciones. En cuanto a la sintomatología de este tipo de estas hernias, ¿verdad?, del hiato esofágico, las del tipo 1, generalmente, que es vamos a ver aquí para recordar, las del tipo 1, entonces es donde la unión gastroesofágica, ¿no?, entonces se encuentra por arriba del diafragma. Entonces esta es, dijimos que es la hernia más, entre las hernias hiatales es la más común, y esta es la que se presenta generalmente, no da sintomatología, pero si da sintomatología es la que presenta, ¿verdad?, los síntomas del reflujo gastroesofágico. Entonces presenta síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando presenta síntomas. Entonces puede haber pirosis, puede haber dolor retroesternal, puede haber regurgitación, disfagia, tos,
y melena por una irritación, ¿verdad? Entonces, de esa mucosa. ¿Por qué? Porque el esfínter gastroesofágico, no el esfínter gastro, porque el esfínter entonces esofágico inferior no es competente en la hernia hiatal paraesofágica, la del tipo 2. Entonces vemos la unión gastroesofágica se encuentra entonces en el abdomen, entonces parte del estómago en el tórax. Entonces esto puede llevar a que el paciente presente disfagia, dolor o sensación de plenitud gástrica posteriormente a la alimentación, disnea durante la alimentación, ¿verdad? Y este estómago que se encuentra herniado hacia la cavidad entonces torácica puede sufrir entonces complicaciones a este nivel por compresión. Entonces puede ocurrir una obstrucción, puede ocurrir infarto, necrosis, desarrollar úlceras, y puede perforarse por la isquemia, la gangrena y la perforación. Puede también sufrir torsión, puede sufrir un mólvulo, ¿verdad? Y también puede llevar al desarrollo de pequeñas hemorragias digestivas altas, ¿verdad? Debido a las ulceraciones que pueden ocurrir a este nivel. Entonces puede haber hematemesis o melena. Entre la sintomatología que podemos observar en las hernias tipo 3, vamos a encontrar una combinación de la sintomatología, ¿verdad? En las del tipo 3, una combinación de los síntomas que ocurren en la del tipo 1 y de la del tipo 2. Y si existe la del tipo 4, ya va a depender del órgano afectado. Puede haber síntomas de oclusión, ¿verdad? Dependiendo de qué estructura entonces está ahí. Pues si hay obstrucción, inflamación, perforación, puede desencadenar mediastinitis, ¿verdad? Y el cuadro puede ser más grave. En cuanto al diagnóstico de las hernias hiatales, se puede realizar a través entonces de una radiografía. Entonces se puede observar, como estamos viendo aquí, en una incidencia, ¿verdad? En una radiografía de tórax, ¿verdad? En una incidencia entonces lateral y una anterior, entonces presencia de niveles entonces hidroaéreos a nivel entonces del tórax, ¿no? Esto se puede realizar también a través de un esofagograma con contraste. En esta imagen vemos un esofagograma normal. Vemos entonces el contraste dentro del esófago. Estamos viendo aquí el nivel del diafragma, ¿no? Y el estómago más abajo. Esto es un esofagograma normal. Y si comparamos entonces con un esofagograma entonces en un paciente con hernia hiatal, se puede observar aquí en este caso que estamos viendo más se observa la imagen más obvia, digamos, aquí. ¿Por qué? Porque el contenido del estómago, vean ustedes, está entonces parte en el tórax. Esta es una hernia entonces tipo 2,
Aquí en la hernia tipo 1 vemos la unión gastroesofágica, esto ya es el estómago, y aquí está el nivel del diafragma. Y en este caso, una hernia mixta donde tanto la unión como el contenido, entonces no es el contenido donde parte entonces del estómago, se encuentra entonces hacia el tórax. La tomografía también se puede realizar, es mucho más evidente cuando existe el gran paso del estómago, en este caso hacia el tórax. Estamos viendo aquí en esta imagen una gran hernia hiatal donde parte entonces del estómago, partes del estómago inclusive se encuentran el tórax, el antro, el cuerpo, el fondo, entonces se encuentra en el tórax. Otro método de diagnóstico es la endoscopía digestiva alta. Muchos pacientes, o algunos pacientes, varios pacientes, algunas veces se realizan una endoscopía digestiva alta por A o B motivo y existe un hallazgo de hernias hiatales, ¿verdad? En forma, digamos, accidental, ¿verdad? Y se descubre la presencia de hernias hiatales, ¿verdad? Que generalmente podrían haber sido asintomáticas, ¿no? Entonces la endoscopía, entonces se observa, aquí nosotros tenemos la unión gastroesofágica, estamos viendo, aquí vemos en esta imagen, estamos viendo la unión gastroesofágica, y cómo se observa la diferencia entre el aspecto de la mucosa del esófago en relación con la mucosa gástrica. Y se observa una línea que demarca entonces justamente esta unión, que es la unión gastroesofágica. A este nivel también se encuentra el esfínter esofágico inferior, un esfínter fisiológico, ¿verdad? Justamente que impide el paso del contenido gástrico hacia el esófago, y cuando existen entonces estas hernias hiatales por deslizamiento, en la unión gastroesofágica se ubica entonces más arriba y va a haber una incompetencia de ese esfínter esofágico también inferior. Entonces, por eso es que se va a desarrollar esa sintomatología que habíamos dicho, la clásica sintomatología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? En este caso ya para hacer el diagnóstico, pero se realizaría una manometría, pero ya es más para el diagnóstico de la incompetencia de ese esfínter, no para el diagnóstico en sí de la hernia hiatal. Entonces, estamos viendo en esta imagen endoscópica la diferencia, entonces, en la coloración y de la mucosa del estómago con el esófago. Entonces, cuando existe 2 centímetros o más de mucosa gástrica, entonces aquí está el nivel del diafragma. Entonces, cuando existe 2 centímetros más por arriba, entonces se puede realizar el diagnóstico de una hernia, entonces por deslizamiento. Entonces vemos aquí se encuentra entonces vean ustedes la impresión entonces del diafragma, orificio entonces esofágico, y todo esto que está aquí entonces se encuentra por arriba de ese nivel.
esta imagen que estamos observando aquí, esta figura, entonces esto es su representación endoscópica. Esto que está aquí, entonces es mucosa, entonces gástrica. También puede dar una apariencia, entonces, de campana. Vean ustedes aquí. Es entonces otra imagen que puede observarse entonces endoscópicamente. La hernia paraesofágica, en este caso estamos viendo aquí el orificio, entonces a este nivel, entonces se encuentra la unión gastroesofágica. Esto ya en el interior del estómago, y vemos cómo el endoscopio puede penetrar entonces a este nivel donde se encuentra el estómago, parte del estómago protruido entonces hacia el tórax. En cuanto al defecto posterolateral, entonces habíamos dicho que entre las inserciones vertebrales del diafragma y entre la inserción costal del diafragma, entonces hacia posteriormente, ¿verdad? Entonces existen, vean ustedes, entre estas dos inserciones diafragmáticas un pequeño espacio que al inicio habíamos dicho que puede ser entonces un punto débil, por donde entonces en algunos casos entonces se puede entonces introducir contenido entonces del abdomen hacia el tórax. Ese es el defecto entonces posterolateral, las hernias entonces posterolaterales, o hernia de Bocch-Dalet. Lleva ese nombre porque fue descrito entonces por primera vez, y generalmente ocurre en niños, ¿no? Generalmente es un defecto congénito que se encuentra entonces a este nivel. Entonces ocurrió un problema en el desarrollo del diafragma y no hubo un cierre completo, ¿verdad? En esta región, y crea entonces un espacio entonces entre la pleura y el peritoneo, ¿no? Generalmente se puede dar porque el diafragma no se desarrolló completamente, ¿no? Antes de que el intestino regrese al abdomen, entre las 8 y 10 semanas de gestación, y o porque el intestino regresa muy precozmente en la vida fetal, ¿eh? Entonces, esto es las hernias de Bocch-Dalet. Si bien entonces son raras, son mucho más frecuentes en el recién nacido, justamente por los motivos que estuvimos citando, y su hallazgo en el adulto es excepcional, ¿no? Entonces, dependiendo de la estructura que se encuentra hacia el tórax y el tamaño de la estructura que se encuentra hacia el tórax, entonces puede haber comprometimiento, entonces pulmonar, que va a incluir entonces, esto puede haber cianosis, dificultad respiratoria, cuando hay un desplazamiento importante de estructuras hacia el abdomen, entonces el abdomen puede estar excavado, se puede encontrar ruidos idoaeros en el tórax, o puede ocurrir ausencia de murmullo vesicular, entonces en el lado que está entonces afectado. Cuando
Más raramente ocurre presentaciones tardías, puede haber síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, síntomas de oclusión intestinal, y la estructura puede estar entonces hacia el tórax, puede estar también bulada. En los adultos es muy rara la presentación en el adulto, ¿verdad? De hecho, por eso la hernia de Botch-Dalet es descrita como una hernia congénita, ¿verdad? Pero por ahí, si excepcionalmente continúa en el adulto, ¿verdad? Puede tener también mismos síntomas respiratorios y síntomas entonces digestivos, una situación grave, y en el recién nacido puede ocasionar entonces la muerte. En estos casos de hernias congénitas, inclusive una ecografía intrauterina puede hacer el diagnóstico tempranamente. Aquí estamos viendo una radiografía de tórax. Vemos aquí en el lado izquierdo tenemos una opacidad prácticamente de todo el hemitórax izquierdo. Esto aquí hay una falta de toda la visualización de la parte del diafragma, y ocurre entonces, hay contenido entonces en el abdomen. Aquí en la radiografía entonces de tórax estamos viendo en este caso vemos una gran imagen hidroaérea en el hemitórax izquierdo, ¿no? En esta vístera, en esta vista radiográfica, una incisión entonces lateral, vemos aquí en esta región la presencia entonces de un nivel. Una imagen similar, vean ustedes, se observa, pero esta es una imagen entonces tomográfica. Entonces se observa aquí en una tomografía de tórax. Esto ya es con un gran contenido, ¿verdad? Entonces, de estructuras intraabdominales hacia el tórax, ¿no? Las hernias de Morgani, entonces se localizan a este nivel. Donde tenemos la porción external del diafragma, insertándose en el esternón, y tenemos la porción costal. Bueno, entonces entre estas porciones tenemos las dos porciones de la región external, la porción entonces costal, y entre ellos se encuentra el hiato de la Rey, por donde pasan, aquí estamos viendo los vasos epigástricos superiores. En este espacio entonces es el sitio de localización entonces de las hernias de Morgani. Algunos autores también por eso lo denominan hernia de la Rey. Entonces estas hernias entonces son muy raras también. Son entonces, estas hernias tienen una localización anterior, retroesternal o paraesternal. Generalmente la semiología aporta pocos datos, ¿no? Los órganos herniados generalmente son el piplón, el hígado, el colon, el estómago, y estas estructuras, ¿verdad? Este contenido visceral hacia el tórax, y
entonces puede ocluirse, puede estar comprimido y ahí sí dar bastante sintomatología de acuerdo a la estructura herniada. En este caso, en esta imagen, estamos observando una radiografía de tórax y vemos entonces un nivel aquí en el lado entonces derecho del tórax. Tenemos una radiografía, aquí también se observa la diferencia es clara comparando con las hernias, ¿verdad? Que en las imágenes que habíamos visto, las hernias, ¿verdad? Posterolaterales, ¿no? Es una imagen tomográfica, entonces vemos aquí prácticamente ocupando toda la parte derecha, generalmente esto es en la parte derecha, entonces es epiplón. Aquí vemos otra imagen tomográfica, vean ustedes, aquí está hacia la región entonces external, vemos entonces herniación, entonces a este nivel, inclusive en estas imágenes se observa la presencia del hígado. Bueno, estuvimos viendo entonces, esas son las hernias, entonces las hernias por deslizamiento, las hernias entonces, las hernias hiatales, las hernias entonces de Bordalet, las hernias de Morgani, entre ellas entonces la más frecuente, estábamos diciendo, las hernias entonces del hiato esofágico. Con respecto a esta otra entidad, la hernia traumática, es, digamos, cada vez más frecuente, ¿verdad? Observar en servicios de urgencia, ¿verdad? Debido entonces a los traumatismos, ¿verdad? Que pueden ocurrir cada vez más, el traumatismo, ¿verdad? Ya sea por accidentes automovilísticos o general, o puede ser también por agresión y por heridas. Entonces, generalmente la hernia traumática puede ocurrir por un traumatismo directo, los casos, por ejemplo, de heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, o una costilla entonces fracturada que va entonces a comprometer la integridad del diafragma. O puede ser también por traumatismo cerrado, por golpe, por caída, por compresión. Entonces puede ocurrir también la hernia traumática. Generalmente entonces puede ocurrir un traumatismo a ese nivel, un accidente de tránsito, ya hay una compresión abrupta, ¿verdad? En la región abdominal, hace, ¿verdad? Entonces que aumente la presión intraabdominal y puede producir entonces desgarros en el diafragma. Entonces eso es una causa entonces indirecta y por supuesto los traumatismos entonces directos. Otras causas puede ser, ¿verdad? Por una inflamación, por la presencia de tubos pleurales o posterior a cirugía. Los tubos pleurales, ¿verdad? Que se pueden introducir en el tórax por otros motivos,
y por irritación entonces puede causar entonces lesiones en el diafragma, posteriormente una necrosis, por supuesto, y su apertura entonces puede ocurrir también por eso, ¿no? En cuanto al diagnóstico, eh, podemos tener entonces, por supuesto que dentro de la historia, por supuesto, vamos a tener antecedentes, ¿verdad?, de agresión o de traumatismo, antecedentes de herida por arma blanca, antecedentes por herida de arma de fuego, accidentes de tránsito, traumatismo, ¿verdad?, a nivel entonces del tórax, ¿no? Entonces que siempre nos tiene que hacer pensar entonces en una probable entonces hernia traumática, o en casos entonces donde el traumatismo, ¿verdad?, es un traumatismo cerrado de abdomen. Entonces pensar también un traumatismo en esa región abdominal, que entonces por un aumento abrupto entonces de la presión intraabdominal puede producir lesiones o tipo un estallido pequeño o grande del diafragma. Entonces, eh, dentro de la historia, entonces vemos eso. Puede haber también puede ocurrir el aparecimiento de una hernia diafragmática traumática tardía, ¿no? Tardía. O sea, hay muchos pacientes que llegan a un servicio entonces con insuficiencia respiratoria o de tensión del tránsito intestinal. No necesariamente, digamos, posteriormente al traumatismo. Entonces, hay casos donde el diagnóstico es inmediato, posteriormente al traumatismo, y en otros casos no es tan inmediato. Entonces, varios meses después del trauma, el paciente entonces puede llegar a un servicio entonces de urgencia con síntomas respiratorios o síntomas entonces de tensión del tránsito intestinal. Paciente puede llegar entonces con disnea, o paciente puede llegar con náuseas, vómitos, detención de gases, de heces, dependiendo entonces de la estructura, ¿verdad? Esto generalmente puede deberse a que la lesión en el diafragma fue inicialmente pequeña, al inicio, y con el tiempo entonces ese orificio fue aumentando de tamaño, y por efectos de la presión, ¿verdad?, intraabdominal misma, ¿verdad?, y entonces hace que con el tiempo estructuras entonces del abdomen vaya hacia el tórax. Entonces es muy importante en estos pacientes, dentro de sus antecedentes, ver si un tiempo atrás tuvo algún antecedente de trauma, herida por arma de fuego, o herida por arma blanca, o accidente de tránsito. El diagnóstico entonces se realiza a través de una radiografía con contraste, o una tomografía. En este caso estamos viendo contenido, vean ustedes aquí, de estructuras entonces abdominales en el tórax. Aquí estamos viendo como parte del estómago entonces
en la incidencia póstero, anterior y lateral, entonces se encuentra en el tórax. Aquí en el lado izquierdo, aparte del estómago que se observa aquí, no se ve entonces la hemicúpula, la cúpula diafragmática, entonces en el lado izquierdo. Radiografías por contraste, ¿verdad? Un ejemplo, una radiografía entonces contrastada del colon, cómo se observa una presencia entonces del colon dentro del tórax. Esta es una imagen, entonces, radiográfica, no, tomográfica, entonces, donde vemos aquí en el lado izquierdo, ¿eh? Entonces, se observa, entonces, la presencia del estómago, inclusive aquí estamos observando la presencia del riñón. En este caso, otra imagen entonces tomográfica, estamos viendo aquí la presencia entonces en el tórax del hígado, vean ustedes, la presencia del hígado, la vesícula y parte del colon entonces en el tórax. Esto es una imagen también, el diagnóstico, ¿no? Se puede realizar. Esto es una imagen de una cirugía videolaparoscópica. Vemos la cámara dentro del abdomen y en este caso estamos viendo la protrusión o la introducción entonces de epiplom hacia el tórax. Generalmente, entonces, hecho el diagnóstico, se puede realizar también ya la reparación, ¿no? Bueno, gente, eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. La endoscopia digestiva alta entonces es la que confirma si hay o no hay una hernia por deslizamiento. Sí, la endoscopia digestiva alta. Gracias, profe. Profe, Sí, te escucho. te puedo preguntar, entonces, la endoscopía es la que confirma, pero y la tomografía no es la que hace el diagnóstico también. Sí, por supuesto, ¿verdad? Que hace el diagnóstico, ¿verdad? Generalmente, vamos a suponer, hecho el diagnóstico por endoscopía, entonces de una hernia, entonces no es necesario la realización de una tomografía, ¿verdad? A no ser de que generalmente estas hernias son tratadas, ¿verdad? Estamos hablando de las hernias hiatales, ¿verdad? Entonces, las hernias generalmente son asintomáticas, dijimos, ¿verdad? Y pueden ser halladas, ¿verdad? Incluso de forma accidental, cuando uno está inclusive buscando otra patología, ¿verdad? Entonces, solamente poco porcentaje de estas hernias hiatales, entonces, son sintomáticas. El tratamiento, entonces, una vez que hiciste el diagnóstico, el tratamiento es generalmente médico, con medidas, de verdad,
medicamentos, medidas dietéticas, ¿verdad? Factores entonces que se pueden cambiar, porque generalmente lo que da entonces, y la más común vimos que es entonces la hernia por deslizamiento, da síntomas de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Esas son las más comunes. Entonces, generalmente con eso se hace el diagnóstico, la tomografía también, pero de repente pensando más en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Profe, entonces, el método diagnóstico por excelencia, por decir así, va a ser la endoscopía y no la Sí, tomografía. es la que más se realiza, sí. Ok, gracias, profe. ¿Hay alguna otra pregunta, gente? Parece que no, profe. Creo que no, doctor, gracias. Bueno, estamos entonces, vamos a quedar por aquí. Si no hay más preguntas, terminamos un poco más rápido de lo habitual, así es que aprovechen para descansar y ir a comprar los regalos.